Se han visto, cosas peores he hecho, he remontado. Hace 3 días, en Indian Wells, Daniil Medvedev puso fin a la temporada perfecta de Carlos Alcaraz en 2026. Una racha de 16 victorias consecutivas se esfumó en 2 sets, 63-76, y el número 1 del mundo abandonó la cancha sin encontrar explicación a lo que acababa de sucederle. Martina Navratilova estaba viendo la retransmisión desde la mesa de Sky Sports. Fue muy directa. La 18 veces campeona de Grand Slam señaló algo alarmante. Alcaraz estaba fallando pelotas de rutina en los intercambios. No cuando buscaba golpes ganadores, sino en puntos básicos que normalmente maneja sin pensar. Es inusual en él, dijo, visiblemente sorprendida por lo que veía en un jugador que 6 semanas antes había hecho historia en el Grand Slam de carrera en el Abierto de Australia con una facilidad asombrosa. El 1 de febrero, en Melbourne, Navratilova publicó en X con pura admiración: "Haces que parezca fácil y muy divertido". Alcaraz acababa de vencer a Djokovic y se convirtió en el hombre más joven en la historia del tenis en completar los 4 Grand Slams con tan solo 22 años. El mundo del tenis estaba presenciando cómo un hombre hacía lo que quería en la cancha. Ahora, la misma voz que lo había elogiado planteaba preguntas incómodas. ¿Aún no te has suscrito? ¿Haz clic en el botón ahora mismo? No querrás perderte hacia dónde se dirige esta conversación, porque el contraste entre estas dos reacciones de Navratilova revela más sobre Alcaraz que cualquier estadística del partido. Comencemos por lo que Navratilova presenció realmente en Melbourne, porque comprender su admiración allí es la única manera de entender por qué su reacción en Indian Wells fue diferente. La final del Abierto de Australia del 1 de febrero no fue solo un partido por el título. Fue un ajuste de cuentas histórico. Novak Djokovic, 10 veces campeón del Abierto de Australia, que buscaba un récord de 25 títulos de Grand Slam a los 38 años, llegó al Rod Laver Arena sin haber perdido nunca una final en Melbourne. Su récord en partidos por el título del Abierto de Australia era perfecto, 100. Y Alcaraz, el número 1 del mundo, de 22 años, necesitaba solo este título para completar el Grand Slam de su carrera, algo que ningún jugador había logrado a su edad en la historia de este deporte. El primer set sugería que la presión le estaba afectando. Djokovic se lo llevó por 62, con una actuación impecable y serena. El público presentía que Djokovic estaba asfixiando a su rival. Entonces, algo cambió. Alcaraz ganó el segundo set por 62 de forma casi idéntica, como si el primero hubiera sido simplemente un calentamiento. A partir de ese momento, Djokovic no tuvo respuesta. El tercer set fue para Alcaraz por 63. El cuarto, un tenso 75 que obligó al español a lidiar con una gran presión en los últimos compases, selló un momento que quedará grabado para siempre en la historia del tenis. Con 22 años, Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en ostentar simultáneamente los 4 títulos de Grand Slam. 7 títulos importantes en total, igualando a John McEnroe y Mats Wilander en la lista histórica. La respuesta de Navratilova no fue solo una muestra de celebración. La frase "lo haces parecer fácil" tiene mucho peso viniendo de una campeona de 18 Grand Slams que pasó décadas compitiendo al más alto nivel. No estaba elogiando su derecha. Estaba reconociendo algo más inusual: la facilidad psicológica con la que Alcaraz afronta los momentos más importantes del deporte. Mientras Djokovic calculaba, luchaba y resistía visiblemente, Alcaraz simplemente jugaba. Todo parecía sencillo desde su perspectiva, y resultaba realmente sorprendente verlo en alguien de ese calibre, situado en la esquina de la red del rival. Lo que hizo aún más revelador aquel partido en Melbourne fue cómo Alcaraz llegó a la final. La semifinal contra Alexander Zverev el 30 de enero fue brutal. Una batalla a 5 sets que terminó 64, 76, 5, 67, 3, 67, 4, 75. Alcaraz pidió una pausa médica en el tercer set, lo que provocó la visible furia de Zverev en la cancha. Se oyó al alemán calificar la situación de una mierda, argumentando que los calambres no deberían tratarse
durante el partido. La controversia empañó el resultado. Luego llegó un momento que llamó la atención de Navratilova en Tennis Channel. Después de sobrevivir a ese partido, Alcaraz estaba entre bastidores con su equipo cuando Djokovic, que aún no había jugado, se acercó y le estrechó la mano. Le estrechó la mano y le dio una palmada en la espalda antes de salir a disputar su semifinal contra Sinner. Navratilova describió el gesto de Djokovic como un acto de gran clase y destacó lo relajado que se veía a pesar de entrar en su propio partido de alto riesgo. Pero su admiración por Alcaraz en ese momento era igualmente evidente. Acababa de sobrevivir a una batalla física y mental, con su profesionalismo puesto en entredicho públicamente. Salió adelante sin mayores sobresaltos. Esa combinación, superar la adversidad, acallar la controversia y luego derrotar a una leyenda en la final, fue lo que generó la sensación de que Navratilova hacía lo que quería. No fue un simple cumplido. Fue el veredicto meditado de alguien que ha seguido el tenis al más alto nivel durante 50 años. Ahora es donde la historia se pone interesante. Esta no era la primera vez que Navratilova utilizaba a Alcaraz para ilustrar una idea más amplia sobre el estado actual del tenis masculino. En el US Open de 2025, después de que Alcaraz venciera a Djokovic en semifinales, una victoria aplastante en sets corridos, Navratilova mantuvo una larga conversación tras el partido y ofreció una de sus observaciones más citadas sobre tenis en los últimos tiempos. Señaló que durante décadas Djokovic había sido el jugador que no daba respiro a sus oponentes, el que absorbía todo y luego los desgastaba mentalmente de forma sistemática. Todo el deporte se había construido en torno a su capacidad para anular los partidos. Sus palabras exactas fueron: "Normalmente es Novak quien no deja respirar a la gente, y ahora es Alcaraz". Según ella, la situación había dado un giro radical. Djokovic se encontraba ahora bajo la presión que él mismo dominaba, y, según Navratilova, aún no había descubierto cómo manejarla. Esta observación, realizada meses antes del Abierto de Australia, resultó ser totalmente acertada cuando la final de Melbourne se desarrolló como lo hizo. Alcaraz no solo venció a Djokovic, sino que le impuso la misma carga psicológica a un 10 veces campeón que Djokovic solía imponer a todos los demás. Este contexto es lo que hace que el cambio en Indian Wells resulte tan chocante. 15 de marzo de 2026, semifinal de Indian Wells, Daniil Medvedev contra Carlos Alcaraz. Un enfrentamiento en el que Alcaraz tenía una ventaja de 62 en enfrentamientos directos y había vencido al ruso en la final de Indian Wells, tanto en 2023 como en 2024. Sobre el papel, esto parecía otra progresión cómoda para el número 1 del mundo, que había llegado al torneo con una racha invicta de 16 partidos en 2026 y un récord de por vida de 203 en el evento. Medvedev ganó 63-76-3. No hubo ni punto de comparación. Navratilova regresó a la mesa de comentaristas de Sky Sports, y esta vez su tono era notablemente diferente a la calidez de Melbourne. Identificó una anomalía estadística que describió como casi insólita. Medvedev había ganado el 74% de los puntos con su segundo servicio, demostrando un mejor rendimiento en el segundo saque que en el primero. Para ponerlo en perspectiva, este es un porcentaje prácticamente inexistente en el tenis profesional de este nivel. Los segundos saques son vulnerables en el momento en que los retornadores atacan. Medvedev había logrado cambiar por completo la dinámica. Su pregunta, dirigida en parte al público y en parte al propio Medvedev, era cuál había sido su plan al afrontar esos intercambios de segundos servicios, porque, hiciera lo que hiciera, había neutralizado por completo al restador más peligroso del circuito masculino. Pero la sorpresa de Navratilova no se limitó a lo que hizo Medvedev, se extendió. En cuanto a lo que Alcaraz no logró hacer, señaló que nunca intentó un saque y volea durante todo el partido, a pesar de que Medvedev se encontraba muy atrás de la línea de fondo, prácticamente retándolo a subir. La respuesta lógica a esa posición defensiva es atacar la red tras el saque, cerrar los ángulos y reducir su tiempo. Alcaraz nunca optó por esa estrategia.
Me sorprende que Carlos no haya intentado algunos saques y voleas para variar un poco el juego, dijo, y la sorpresa en su voz era genuina. Los patrones de error fueron igualmente inusuales. Alcaraz falló puntos rutinarios en intercambios, no durante intentos agresivos de ganar, sino en intercambios estándar desde el fondo de la pista que normalmente manejaría sin ninguna dificultad. Navratilova lo señaló específicamente, calificándolo de inusual en él. Cuando un jugador con la calidad de movimiento y la fiabilidad en los golpes de Alcaraz comienza a fallar en intercambios ordinarios, apunta a algo más que simple error, mal desempeño, ya fuera por el calor, Alcaraz admitió, después que las condiciones eran particularmente difíciles, o por una falta de adaptación táctica al nuevo planteamiento de Medvedev, el resultado fue el mismo. El jugador que se había mostrado completamente intocable en Melbourne lució sorprendentemente limitado en el desierto californiano. Las cifras lo confirmaron todo. Alcaraz no convirtió ninguna de sus 2 oportunidades de quiebre en todo el partido. Medvedev convirtió 4 de 5. En un partido que se decidió por pequeños detalles, esa diferencia en la conversión fue determinante. Para su crédito, Alcaraz no se anduvo con rodeos. En la rueda de prensa posterior al partido, reconoció plenamente el mérito de Medvedev y admitió abiertamente, para ser honesto, nunca había visto a Daniil jugar así. ¿Esa honestidad es importante? Es la misma cualidad que Navratilova había admirado en Melbourne, pero la admisión también confirmó que algo realmente diferente había sucedido en esa cancha. ¿Qué nos dice realmente sobre Alcaraz la diferencia entre estas 2 reacciones de Navratilova? Posiblemente se trate de esto. Un jugador que hace lo que quiere en una cancha de tenis también es capaz de tener días en los que no reconoce el momento con la suficiente rapidez para adaptarse. Esa misma libertad que le permitió ganar el Grand Slam de carrera a los 22 años también implica partidos en los que el enfoque instintivo falla y el cambio táctico nunca llega. Navratilova ha visto suficiente tenis como para comprender que ambas facetas pertenecen al mismo jugador. Su admiración por Melbourne era genuina. Su preocupación en Indian Wells era igualmente genuina. Ninguna anuló a la otra. Lo que confirman en conjunto es que Alcaraz, a sus 22 años, todavía es capaz de sorprender a quienes lo estudian más de cerca en ambos sentidos. Y eso, precisamente ahora, es lo que lo convierte en la figura más fascinante del tenis masculino. Estará en el Abierto de Miami la próxima semana. El siguiente capítulo ya ha comenzado. Si este tipo de análisis es lo que buscas, suscribirte solo te llevará 2 segundos y mantendrás este contenido en tu feed. Pulsa el botón y activa las notificaciones para no perderte la cobertura de Miami cuando se publique.